Primero, obviamente, que hay otro Estado, casualmente no es por casualidad que cuando la Argentina se industrializa, es el Estado el promotor de esa industrialización. La Argentina fue, digamos, baluarte y exponente en mostrar un capitalismo que, motorizado por el Estado, no solamente pudiera darle salud, educación a su población, sino llenar los casilleros vacíos de la matriz productiva que no se tenía. Acá hemos tenido fábricas de aviones, fábricas de naves portuarias, astilleros, industria pesada por el Estado, ferrocarriles, radiocomunicación, televisión, por donde uno quisiera ver había industria estatal. O sea, no, pasar de un Estado, de una economía primarizada a una economía industrial no es por generación espontánea, es con un Estado activo, interviniendo directamente en varios aspectos del ciclo económico. Es un Estado amplio, no un Estado reducido. Cuando hay una economía reprimarizada, el Estado amplio pierde valor, pierde sentido, y por eso hemos venido a un proceso de menos Estado, menor densidad estatal. Y además se han podido mantener grandes bastiones del Estado por la lucha de los trabajadores, pero sin que tuviera, digamos, el potencial que todavía está presente para poder llevar el Estado a un proceso de industrialización, pero porque no hay voluntad política de eso. Y me parece que de esa mano es un Estado mucho más chico. Y del otro lado lo financiero, que es como el correlato, el otro lado de la moneda, porque la parte de la estructura primarizada que la economía argentina hoy se consolida, no requiere Estado, funciona solo. Argentina tiene, por sus condiciones naturales, ventajas de producción de sus materias primas, que hace que al precio internacional siempre sea mucho más barato producir en Argentina trigo, maíz, soja, petróleo que en otros países. Por ende, los empresarios de estos sectores tienen una ganancia extraordinaria en estos sectores por las bondades naturales de la Argentina, no por un esfuerzo de ellos. Ahora, eso camina solo, pero como tampoco alcanza, aparecen los otros procesos de acumulación de capitales de los empresarios argentinos por fuera de la primarización, pero que no quieren encarar un proceso industrializador como ya tuvimos con el mercado interno como eje, sino que buscan salidas espurias, rápidas, rentísticas para seguir acumulando. Una fueron la patria contratista a principios de los 80 y que también hoy por hoy sigue manteniéndose. Ha sido una tendencia donde aquellos que están asociados a la obra pública le ponen un sobreprecio a esa obra. Pero el otro, el central, el que fue, digamos, el botón de inicio para una nueva lógica empresarial rentística, fue la deuda. Es una deuda financiera que les permitió a los empresarios que pudieron sobrevivir al núcleo de las 200, 500 empresas, de los grupos empresarios, de los cuales Macri es un exponente, reconvertirse, pasar de una burguesía industrial a una burguesía agroexportadora, aprovechando nichos y ventajas especulativas para hacer negocios. La principal fue la deuda. Tomaron deuda a tasa internacional barata, la ponían en el sistema local a tasas que triplicaban las internacionales, con un tipo de cambio que bajaba la tablita, y luego lo pasaban a dólar y pagaban la deuda y volvían a pedir una nueva deuda porque habían tenido una ganancia ya anterior. Y esto se hacía de la mano de un Estado que se endeudaba para proveer esas divisas. Entonces, todo el proceso de deuda de la dictadura para acá, interregno más, interregno menos, es deuda pública para financiar el proceso de especulación financiera de los capitales privados, que luego fugan al exterior esos capitales. Por cada dólar de deuda hay prácticamente $1 de un argentino residente en el exterior, que si uno viera quiénes son los grandes grupos empresarios. Y al mismo tiempo, obviamente, esto se hizo de una manera guasa, burda, en la dictadura militar, cuando directamente al final de la etapa, la deuda que tenían acumulado los empresarios se estatizó. Cavallo mediante, Melconian mediante, y se lo pasó al Estado. Y toda esa deuda se ha mantenido y ha asignado y le ha puesto límites a los procesos democráticos, porque en realidad los procesos democráticos también respetaron esa herencia, no fueron a cuestionar. Y la deuda aparece como una posibilidad de hacer negocios extra al negocio exportador que ya está ocupado, ya está lleno, de aquellos empresarios que también teniendo
negocios en la parte agroexportadora, en las empresas concentradas, quieren hacer negocios todo lo que puedan. Entonces, a partir de ahí, como la estructura productiva de la Argentina ya está consolidada y no se discute, la deuda aparece como un mecanismo para hacer acumulación financiera muy riesgosa, muy volátil, y entonces parece que el Estado es el Banco Central, porque es el que gestiona las variables financieras del tipo de cambio y demás. Pero no una deuda que crece para industrializar la Argentina, una deuda que crece para que un puñado pequeño, reducido de actores económicos muy poderosos cada vez acumule mayores rentabilidades o capitales que luego fugan al exterior sin ningún rédito para la Argentina y poniendo en crisis a todo el entramado social. Por eso la frase que a nosotros nos parece que enmarca esta situación es que el problema de Argentina no es un problema de su Estado, de los trabajadores que no son productivos. El problema en Argentina son los ricos. Los ricos nos salen muy caros porque tienen una avidez de acumulación extraordinaria y demandan deuda para seguir sosteniéndolo, y en un momento se hace insostenible, y cuando no se puede ser sostenible pretenden que paguemos nosotros. Por ejemplo, el presupuesto fija de acá del 2018 al 2019 un ajuste de más o menos 550.000 millones de pesos, que es prácticamente un 20% del gasto del Estado Nacional. Es como que a una pizza de 5 porciones le sacás una en 2 años. Ahora, en 5 meses el dólar pasó de 20 a 40. Solamente los 30 empresas exportadoras acumularon en 5 meses de 20 a 40 un valor igual, 550.000 millones de pesos han tenido por pasar el dólar de 20 a 40. Es decir, la porción de pizza que se le va a sacar al Estado en 2 años es la porción de pizza que ya engulleron 30 exportadoras.